Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. Bienvenidos entonces a esta segunda parte en la cual vamos a hablar de salud mental. ¿Sí? Estamos hablando ya en una primera parte acerca de estas cosas que nos generan confusión, ¿sí? Como son el mal de amores, el estar pensando en el pasado, la incertidumbre hacia el futuro, las inseguridades acerca de nuestra apariencia y de nuestro sentido de propia valía y nuestra individualidad. Bueno, eso ya lo hablamos en una primera parte, ahora hablemos en esta segunda parte, continuamos con otros puntos que también nos generan conflictos e inseguridades, ¿sí? Y uno de esos grandes problemas con los cuales nos es muy difícil reconciliarnos es nuestros conflictos con los demás. Vaya problema, porque nosotros, o sea, es increíble la cantidad de energía que se pierde en ello, ¿sí? Todo eso, usted analice cuánto tiempo dedica usted a pensar en los demás, ¿sí? Me engañó, llegó tarde, no es una persona consciente, es irresponsable, mire que uno no puede contar hoy en día con nadie, definitivamente las personas si no agradecen, usted cuántos pensamientos de eso tiene al día, ¿sí? La gente sí es incumplida, y la gente esto, y la gente lo demás, y la sociedad, y todas esas cosas. Increíble, ¿sí? Es increíble todo, la energía. O sea, haga una lista, piense mentalmente cuánto dedica usted a pensar en todo lo que usted espera de los demás, lo que hacen los demás, lo que dejaron de hacer. Es increíble. ¿Y sabe cuál es el lucro que usted obtiene de eso? ¿Cuál es el lucro que usted tiene de eso? Cero, cero, cero lucro. A no ser que usted observe a los demás y usted aprenda de los demás, ¿sí? Entonces, en vez de acercarse usted a los demás diciéndole, es que usted porque esto, porque lo otro, es que si usted tal cosa, es que mejor dicho, ¿sí? Usted se dice, mira, aprende, ¿cómo puedo aprender de ti? Tú te concentras en las virtudes de los demás y en vez de concentrarse en lo malo, porque todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas, y tú te concentras únicamente en lo malo de este, en lo malo del otro, en lo malo de los demás, pues entonces vas a generar un caos, ¿sí? Va a ser muy difícil que tú te puedas estar tranquilo, porque vas a estar conectado con las cosas negativas de los demás, y así es muy difícil, de verdad que es muy difícil eh, estar tranquilo, porque vas a estar desconfiado, ¿sí? Entonces tú lo que tienes que hacer es como se dice, concentrarte en las cosas positivas de los demás, en sus virtudes, ¿sí? En las oportunidades que puedes obtener de la relación con esa persona, ¿sí? En tu trabajo y en todas partes. Entonces, y todos tenemos unas virtudes, unos potenciales, como también tenemos unas debilidades. ¿Para qué te vas a ir a meter con las debilidades y las cosas malas de la otra persona? ¿Qué ganas con eso, sí? Conéctate con las cosas positivas, lo que puedes aprender y lo que puede aportar otra persona en tu vida, ¿sí? Entonces, busca qué puedes aprender de esa otra persona, qué puede, como se dice, a ver, qué está haciendo, cómo lo hizo, ¿sí? Y si hay algo que no está bien, pues entonces pregúntate por qué lo está haciendo mal, ¿sí? Y ayúdale, ¿sí? Ayúdale, porque si él mejora esa parte, tú te beneficias de eso, ¿sí? Entonces dale ese favor, ¿sí? Si esa persona está haciendo algo mal, no es que conscientemente diga, ah, voy a hacer esto mal y me río y que todo el mundo sufra y yo sufra, ¿sí? Porque el primer perjudicado cuando alguien hace algo mal es la propia persona, ¿sí? ¿Sí? Uno mismo se perjudica sus malas decisiones. Entonces, si alguien está haciendo algo mal, pues entonces ve y ayúdale, ¿sí? Obviamente comunícaselo de la mejor manera. Para eso aprende habilidades comunicacionales. Y primero habla de, como se dice, también de que tú también estuviste una época aprendiendo, ¿sí? Y que al principio no sabías, y luego aprendiste y que quieres compartirle esto. Mira, hazlo de esta manera. A mí que me tocó, imagínate que una vez, cuando yo era nuevo, yo estaba haciendo esto, ¿sí? Porque el problema muchas veces es una falta de conocimiento. Pues vas y les enseñas. Y luego, ¿quién va a ser el beneficiado? Pues vas a ser tú, ¿cierto? Entonces, es eso,
es eso. Deje de entregar tanta energía negativa a los demás y más bien reciba las cosas positivas de los demás y dedica esa energía a ti mismo, a mejorarte a ti mismo, porque a la larga quien puede cambiar tu vida eres tú mismo, no los demás. Los demás tienen sus problemas, sus expectativas, sus conflictos, que están luchando con ellos y en quienes están pensando son en ellos, ¿sí? Pues entonces tú también haz lo mismo, piensa en ti mismo y en tus proyectos, obviamente sin entrar en conflicto con los demás, porque para qué se van a perjudicar dos personas, ¿sí? Piensa que también lo que tú vas a hacer también de cierta manera va a beneficiar a los otros, y ese beneficio que van a tener los demás, pues si los demás están bien, pues tú también vas a estar bien, ¿cierto? Porque ¿de qué te va a servir una persona que esté mal a tu lado? ¿Sí? ¿De qué te sirve que alguien esté mal a tu lado? A ti te sirve es que el otro esté bien, para que esa energía que esté irradiando a otra persona, tú también te beneficies de eso, ¿sí? Entonces es eso. Pues entonces tú concéntrate en tu vida, trata de mejorar, ¿sí? No podemos, o sea, si a veces nos es difícil con nuestra vida, pues entonces los demás también tienen unas dificultades que superar, ¿sí? No te conviertas en una carga y conviértete en alguien que puedes ayudar a esa otra persona, ¿sí? Como se dice, si nos es difícil cambiar a nosotros mismos, pues echarnos esa carga de cambiar a los demás, pues muy difícil, ¿sí? Porque es que los demás son lo que son, ¿sí? Cada cual tiene una libertad y es libre como el viento, y así como el viento va en el rumbo que quiera, ¿sí? Entonces si tú te concentras en tratar de controlar la vida de los demás, ¿sí? Pues muy difícil, ¿sí? Entonces no trate de controlar a los demás, deje que los demás fluyan, ¿sí? Conéctate con su lado positivo y trata de llevar una buena relación con las cosas positivas que tú puedes aportar, porque si tú puedes aportar cosas positivas, los demás que se van a quejar, ¿sí? Que van a decir, hombre, este como viene a aportarme cosas positivas, no, qué incomodidad, como todas esas cosas positivas que me está aportando, qué pereza esa persona tan eficiente, qué pereza esa persona con esas cosas positivas para aportar, no, 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 ¿sí? Y si esa persona es envidiosa, pues entonces, como se dice, trata de ver más allá, ¿sí? Trata de ver más allá del error, de ese sentimiento, porque si tiene envidia, ese sentimiento de frustración que la persona tiene respecto a las cosas que no ha podido lograr. Entonces le vas a decir, ven, en el fondo yo te comprendo, ven acá, te enseño para que tú también estés bien, ¿sí? Y si todavía no estás ahí, no lo sientes, pues entonces aléjate. ¿Para qué vas a estar con una persona que no te está aportando y no quiere cambiar, ¿sí? Y si puedes hacer algo para cambiar esa relación, ubicarte en otro lugar, tratar de hablar menos, ¿sí? Y si no, pues entonces habilidades como se dice, conversacionales, de comunicación. Es eso, ¿sí? Tratar. Eso es como hacen, por ejemplo, los del FBI, ¿sí? Negociación con personas, con estas personas que se dedican a hacer terrorismo y rehenes, ¿sí? ¿Qué hace una persona, un agente del FBI? Trata de llegar a un acuerdo y a una negociación con esa persona, ¿sí? Donde la persona, primero que todo, se tiene que sentir que hay una empatía, ¿sí? Que le comprendes, ¿sí? Tiene que sentir que estás tratando de buscar su beneficio, ¿sí? ¿Sí? Que estás tratando de que la persona trate de sentir que tiene un apoyo, ¿sí? Entonces tú vas, imagínese, si lo hacen estas personas del FBI con este tipo de personas, pues entonces con una persona que está a tu alrededor, seguramente también lo puedes lograr, ¿sí? Poco a poco se puede lograr, si es que se tienen que convivir en un largo periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, es eso, es eso. Si las personas cometen un error, simplemente es que seguramente necesitan de tu apoyo. Y si ya son personas que se dedican al chisme, pues entonces también, ven, déjame yo te aclaro esto. He visto que estás pensando esto, estás diciendo esto, estás haciendo esto. Quiero decirte que estás equivocado, realmente sucede esto. O simplemente quiero aclararte que es mi vida, así como yo respeto la tuya, ¿cierto? Pues entonces espero que tú comprendas y respetes esta parte y ya, ¿cierto?
hablando es que se solucionan las cosas. Muy bien, pasemos entonces al siguiente punto que tiene que ver con las crisis existenciales. Mire, esto suele suceder mucho y es muy común en el caso de que, obviamente, cuando uno es joven y empieza a enfrentar este mundo, se encuentra y hacerse responsable de su propia vida y a moverse en este mundo, ¿sí? Se encuentra con una cantidad de cosas que no tienen respuesta, ¿sí? Se encuentra con una cantidad de cosas que como que no cuadran, se encuentra con una cantidad de cosas que como que uno se da de cuenta que hay gente que miente y hay gente que uno no sabe si dice la verdad, no hay esa certidumbre, ¿sí? Se encuentra con que uno no puede confiar fácilmente en cualquier persona, ¿sí? Se encuentra con una cantidad de preguntas acerca del universo, de dónde viene, para dónde va. Entonces eso genera una especie de confusiones que uno no sabe en qué confiar y luego empieza a adquirir información y resulta que esa información es confusa y te termina de confundir, como que no me cuadra, y resulta que uno investiga acá y resulta que en otra parte dicen completamente lo contrario, ¿sí? Entonces, al tratar de entrar en contacto con toda esa cantidad de información para lo cual no estamos preparados, y es normal que no estemos preparados porque en la mente de un joven sin experiencia, entrar en contacto con todo este tipo de información y no saber por dónde empezar a adquirir esa información, pues va a ser algo que le va a generar mucha confusión por la falta de certeza respecto a lo que está recibiendo, ¿sí? Entonces es normal que nos confundamos, pero aquí hay que tomar una actitud de madurez, ¿sí? Porque no podemos pretender abarcar la existencia, entender la existencia con un par de reflexiones, con un par de libros. La vida no funciona así. La vida, el ser humano es denso. Comprendernos a nosotros mismos es una densidad que no nos imaginamos, ¿sí? Comprendernos a nosotros mismos por qué hacemos, decimos, pensamos, hacemos, reflexionamos, ¿sí? Eso requiere un tiempo. Ahora imagínese también comprender a los demás también requiere tiempo. Y mucho más tiempo requiere comprender la sociedad y comprender todas esas cosas a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel científico, a nivel lo que sea, ¿sí? Es densa la información y ni se diga comprender el universo y la vida misma porque es tan densa como el mismo universo, ¿sí? Conocimiento hay como existe universo, ¿sí? O sea que es casi infinito o infinito si lo podemos decir así. Comprender, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, comprender los planetas, eso ya es otro tema, ¿sí? Comprender las estrellas, comprender los minerales, comprender el cuerpo, comprender todo eso, no es algo que tú puedas pretender tratar de comprender con un par de reflexiones, con un par de libros, ¿sí? Tú lo que tienes que aprender es a ser humilde y a ser paciente, ¿sí? Si hay cosas que tú no entiendes, pues no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Simplemente hay que aceptar que hay cosas que no se entienden y listo, ¿sí? Tú lo primero que tienes que hacer es tratar de comprender tu vida, ¿sí? Es eso. Mire, porque si usted trata de comprender toda la densidad del universo y de la vida, es como tratar o sea, no estamos preparados, nuestra psiquis no da para comprender tanto, ¿sí? Eso nos puede quebrar a nivel psíquico, ¿sí? Tratar de comprender todo es como tratar de meter en el celular, en la capacidad que tú tienes, tratar de meter todos los videos de YouTube, ¿sí? Y eso que es solamente un 1%, el 1% es YouTube, ¿sí? Todos los videos de YouTube que se han hecho desde el inicio hasta ahora. Entonces, es eso. Entonces, hay cosas que están más allá de nuestra imaginación. Y así como un niño aprende poco a poco las matemáticas, empieza primero a aprender los números, luego a sumar, luego a dividir y luego a hacer operaciones complejas, así tenemos que hacer con la vida. Entonces usted deje de estar pensando en tantas cosas que están más allá de su imaginación, ¿sí? Está bien, puede tener unos conceptos que se pueda asociar con ellos para llevar una vida, pero mire, concéntrese en su vida, ¿sí? Concéntrese en sus problemas más inmediatos, concéntrese en lograr sus sueños, ¿sí? Y una vez usted logre sus sueños,
y usted diga, ya logré todo lo que yo quería respecto a mi vida, ¿sí? Ya curé mis heridas, logré todos mis propósitos, solucioné todos mis problemas. Pues entonces, si te queda tiempo, trata de solucionar la vida de los demás. Ten un proyecto y trata de solucionar, trata de generar algo que solucione un problema que tengan los demás. Y créame que ahí se le va toda la, como se dice, todo el tiempo y toda la concentración, porque muchas veces usted piensa en tanta cosa por la divagación mental, ¿sí? Porque usted empieza a pensar en uno, en lo otro, porque usted tiene tiempo para ello. Pero si usted encuentra un verdadero reto en su vida, ¿sí? Algo que realmente usted tenga de qué preocuparse, ¿sí? Si usted tiene un conflicto en su vida, pues entonces usted va a tener muchísimo tiempo para estar pensando más bien en ello, ¿sí? Y luego a pensar en los demás. Y ya, seguramente, cuando usted ya solucionó su vida y solucionó la de los demás, pues entonces usted puede sacar un tiempo, bueno, puede sacar un tiempo ya sea para solucionar la vida de los demás o para ahondar en esas preguntas, ¿sí? Entonces, para usted solucionar preguntas de un tema más abstracto, pues tienes que encontrar una manera más abstracta de conectarte con ese tipo de conocimientos. Y para eso, pues entonces ahí viene la sabiduría oriental, ¿sí? La meditación, tratar de conectarse con una parte más espiritual a partir de una conexión espiritual que tú puedas hacer a través de unos ejercicios de meditación, si es allá donde tú quieres ahondar y empezar a ahondar en esos temas, ¿cierto? Entonces es eso, ahí está. Y la comprensión, la mejor comprensión que puede haber, no es a partir de la imaginación, porque la imaginación puede con todo, y la imaginación no contempla cosas más allá de lo que haya vivido, porque lo que hace la imaginación es rellenar lo que no sabe a partir de preconceptos que ya tiene, ¿sí? No puede la imaginación llegar a entender algo que no ha experimentado, ¿sí? Lo que hace es rellenar información. Entonces tú, si tú tienes muchas incertidumbres frente a la vida, trata de vivir, ¿sí? Vete de marinero, trata de viajar por varios países, ¿sí? Vive un mes o un año en medio de la selva, ¿sí? Sobreviviendo con lo mínimo. Trata de crear una empresa. Trata de conquistar a esa mujer de tus sueños que encontraste en el metro, qué sé yo, ¿sí? Vive y encuentra las experiencias, las respuestas a partir de tus experiencias, ¿sí? Vívela, encuentra tus respuestas a partir de las experiencias, ¿sí? ¿No entiendes algo? Pues entonces ve y experimenta, ¿sí? Porque si tú tratas de entender todo a partir de unas reflexiones, te vas a confundir. Te vas a confundir porque no vas a encontrar respuestas, ¿sí? No vas a encontrar las respuestas porque tu mente, tu imaginación no puede llegar más allá de lo que ha vivido, ¿sí? Entonces vive mucho y realmente encontrarás muchísimas respuestas. ¿No entiendes algo? Pues entonces ve a la experiencia de vida que te ayude a entender eso. Muy bien, ahora hablemos otro tema que también genera mucho conflicto, mucha confusión, y es con el tema de los temas religiosos y espirituales, ¿sí? Y eso sí que genera confusión, y vamos a tratar de explicarlo de una manera lo más sencilla posible para generar, digamos, una relación con esa parte espiritual que puede generar una confusión, ¿cierto? Entonces, es importante aclarar, o todos necesitamos, digamos, tenemos una necesidad de entender lo invisible, porque al fin y al cabo, pues somos una vida que estamos acá y no sabemos qué sucede después de la muerte, ¿sí? Eso genera una inquietud, ¿sí? Eso genera una necesidad de entender qué hay más allá y por qué nacimos, ¿cierto? Entonces, para responder esto, surgen cientos de opciones. Mire, hay tantas religiones como opiniones hay, ¿sí? De hecho, la misma religión cristiana tiene cientos de vertientes, que si los jesuitas, que si los protestantes surgieron a partir de Lutero, por allá, él era alemán, creo que era, ¿cierto? Y luego los protestantes se dividieron en unas cantidad de vertientes, que si evangélicos, que si presbiterianos, que si, ¿cómo se llama?, adventistas, que si evangélicos, que si testigos, vea, todo lo que usted quiera, ¿sí? Y cada día aparecen más, ¿sí? Y pueden aparecer religiones
como personas con opiniones personales tienen, ¿sí? Y así sí nos vamos a los tipos, a las religiones orientales, porque nosotros tenemos religiones que debido a la influencia cultural que nosotros tenemos, pues entonces surgió, ¿cierto? Primero vino, empezando porque la religión cristiana surge a partir de que el Imperio Romano asumió la religión católica como religión oficial del imperio, ¿sí? Por allá en los años 400, no me acuerdo en qué año, ¿cierto? Y porque Roma pudo ganar la pelea contra el imperio cartaginés, ¿sí? Porque si los cartagineses hubieran ganado, pues entonces acá nuestras creencias estarían relacionadas seguramente con la diosa Istar y con todos estos dioses que corresponden a la antigua Mesopotamia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos hemos heredado unas creencias religiosas de acuerdo a la cultura en la cual nos movemos, ¿cierto? Y si queremos ahondar un poco más de información, pues nos van a aparecer una cantidad de opciones. Y el uno dice una cosa y la otra opción dice otra cosa y por acá otra cosa, ¿cierto? Que somos libres de conectarnos con los tipos de creencias que más vive con nosotros y con las que nos sintamos cómodos, ¿cierto? Entonces, pero hay que evitar, porque también aparecen muchas creencias raras, ¿sí? Y de un momento a otro, una persona por entrar en contacto con una creencia, con una religión, se metió a una montaña y no volvimos a saber de esa persona, ¿sí? O de un momento a otro resulta hablando en una plaza, hablándole a todo el mundo, mire que esto y que lo otro y que las cosas son así y que las cosas son de este otro modo, ¿sí? O de un momento a otro alguien se volvió un terrorista, ¿sí? Por la religión y la fe que profesa, o de un momento a otro alguien no volvió a tener sexo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de doctrinas y religiones con las que nos podamos encontrar en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que aprender a ser personas que saben convivir en la sociedad, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo en el que nacimos, porque por algo nacimos en ese mundo, ¿cierto? Por algo nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos una sociedad, tenemos unos retos que inventar, pues entonces eso es lo que nosotros tenemos que concentrarnos. Y por algo nacimos en eso, para no meternos en cosas raras simplemente por tratar de solucionar una vida, porque una filosofía de vida dijo que lo que había que hacer era esto, ¿cierto? Aunque yo siempre lo he mencionado, que las religiones han cumplido una labor, porque las religiones, digamos, tienen unas funciones, ¿sí? Funcionan como una talla, como un calzado que calza de acuerdo a la talla que tiene la persona, ¿sí? Entonces, hay religiones que van de acuerdo al nivel de conciencia que tiene una persona, ¿sí? Entonces, simplemente las religiones han cumplido una labor. Y las religiones antiguas que todavía siguen hoy en día cumplieron una labor en épocas en las que los pueblos eran bárbaros, ¿sí? Imagínese usted hace 1400 años, la gente no habían derechos de los niños, ni derechos de la mujer, ni esto, y todavía había esclavitud. Mire que estos temas de los derechos de la mujer, de los niños y de derechos de los animales y todas estas cosas, de la igualdad entre las razas, esto vino a surgir, y concepto ambiental y todas esas cosas, por allá como en el año 1940 y algo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos conceptos son demasiado nuevos, ni siquiera llevamos más de 70 años con eso. Ahora, ¿qué diremos de esos pueblos bárbaros que vivían y cazaban bestias, ¿sí? Vivían de una manera primitiva, ¿sí? Pues entonces las religiones nacieron en esas épocas para tratar de aplacar a todas esas gentes ignorantes y básicas, ¿cierto? Cumplieron una labor de cierta manera y por eso surgieron y por eso la gente les seguía. Ya hoy en día pues hay otro tipo de conceptos en la medida que avanzan los descubrimientos, entonces ya hemos ido al espacio y ya no está ese concepto donde Dios es un señor que está en una nube por allá y con barba, ¿cierto? O quizás esté, ¿cierto? Ve tú a saber, ¿cierto? Son cosas que están más allá de nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en un inicio es concentrarnos en nuestra propia vida, ¿sí? O sea cual sea la religión a la que usted pertenece, ¿quién se va a meter con usted si usted está concentrado en su vida, en solucionar su vida, ¿sí?
Alguien va a meterse con usted sabiendo que usted está tratando todos los días de ser mejor, de lograr sus proyectos, de solucionar su vida, de curar sus heridas. ¿Quién se va a meter con usted? Entonces, ese es el primer proyecto que nosotros tenemos, ¿sí? Ya los demás no lo sabemos, ¿sí? Usted concéntrese en su vida, concéntrese en mejorar su vida, de ser feliz, de tratar de hacer felices a las personas que están a su alrededor y listo, ¿sí? Y con eso es más que suficiente. Ahora hablemos de otro punto que es importante también tener en cuenta, que se refiere al temor o al rencor contra Dios, ¿cierto? Porque generalmente las personas tienen una relación de amor-odio con Dios, ¿cierto? Por una parte están los ateos y por otra parte están los fanáticos, ¿sí? Entonces, hay que entender primero que todo que respecto a este concepto, pues de alguna parte surgió todo, hay una causa, ¿sí? Hay una causa, o eso lo hablan los científicos, ¿cierto? Llámelo el Big Bang, llámelo, o si tú lo consideras desde el punto de vista de la energía, si lo vemos desde el punto de vista científico, pues hay algo que se llama la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, que es a partir de esa partícula que permite la formación de los átomos, ¿sí? Entonces, si tú lo quieres ver desde el punto de vista científico, pues entonces llámalo bosón de Higgs. Pero si tú lo quieres ver desde el punto de vista de fuente, pues entonces llámalo fuente, llámalo creador, llámalo Dios, llámalo inteligencia superior, ¿sí? De la nada no surge todo, ¿sí? Todo tuvo que haber tenido un principio, entonces si quieres lo llamas principio, ¿sí? Y de el caos y de la ¿cómo se llama eso? Del desorden, así, de la arbitrariedad, nos surge un orden, ¿sí? Entonces nosotros para crear cosas de valor, ¿sí? Cosas importantes, edificios, computadores, nosotros somos creadores y la creación requiere una inteligencia que esté detrás de lo creado, ¿sí? Entonces, para crear grandes cosas se requieren grandes inteligencias y seguramente, tal vez para crear un universo hay una inteligencia detrás de ello, ¿sí? Eso no lo sabemos, ¿sí? Pero lo importante es tener ese concepto de que seguramente hay algo allá, ¿cierto? Y muy probablemente así como piedra no comprende planta y como planta no comprende animal y como animal no comprende humano, puede suceder que humano no comprenda lo que haya más allá de un ser humano, ¿sí? Puede ser ángeles, puede ser lo que sea, ¿sí? Y así como nosotros tenemos unos millones de años en esta tierra, quizás pueden haber otras especies, ¿sí? Que estén mucho más allá, evolucionados con millones de años mucho más adelante que nosotros, ve tú a saber, ¿cierto? Entonces, eso no lo sabemos, pero bueno, lo importante es que cada cual tiene esa creencia en ese Dios de acuerdo a su nivel de conciencia y con el concepto que más se sienta cómodo. Ahí no hay por qué pelear, ¿cierto? Lo importante, también hay que tener en cuenta que muchas de estas creencias o esa relación con un Dios, ¿sí? Porque en momentos de desesperación, ¿qué es lo que hace por instinto cualquier ser humano? Busca ayuda, ¿sí? Por eso las diferentes religiones o las diferentes culturas en algún momento crearon algún tipo de relación, ¿sí? Con una fuerza superior. En los bosques primitivos, los indígenas, algunos crearon una relación de un ser superior con su entorno, con la naturaleza, con el sol, ¿sí? Las antiguas mitologías, en todas las mitologías, llámese persa, celta, hindú, China, todos crearon algún tipo de relación con un ser superior, ¿cierto? Entonces, en momentos de desesperación, todos por instinto recurrir a una fuerza superior, ¿sí? Dependiendo del nivel de desesperación y la respuesta que hayamos tenido, dependiendo de la intensidad de ese nivel de desesperación, surge nuestra relación con ese Dios, ¿cierto? Entonces, si el nivel de desesperación no surgió o no fue sano, pues surge dos cosas: o una persona que tiene rencor contra eso invisible que pueda llamar Dios y por lo tanto decide no creer, o surge un temor, ¿cierto? Surge un temor hacia ese Dios, de tal manera que tengo que hacer eso porque si no me van a castigar, ¿cierto? Entonces, tal vez muchos momentos de desesperación, ¿cierto? Puede suceder de que a veces, así como a nuestros hijos dejamos que ganen sus propias batallas, a veces necesitamos enfrentar nuestros propios retos. Puede ser una explicación, ¿cierto? Lo importante acá es tratar de sanar esa relación, ¿sí? De tal manera que si tú no crees absolutamente en ese concepto, pues al menos
no cortes ese hilo, sino que mantén un hilo de conexión, porque qué tal que te equivoques, ¿cierto? Y no hay nada peor que inventar una existencia simplemente sintiéndote solo, ¿sí? Entonces, si tú inventas la existencia en compañía de un concepto, es mucho más fácil inventarla en compañía de un concepto que sentirte solo. Eso es la ventaja. Y si tú tienes temor de Dios, pues también piensa de que así como tú tienes unos hijos y tú quieres que ellos te amen y te quieran, tú no esperas de ellos que sientan temor de ti. Entonces, así también tú tienes que sanar una relación y saber que tú a tus hijos le darías la individualidad y el apoyo, y así tú también, esa relación con ese Dios, tú quieres individualidad y apoyo, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que les quería hablar en este tema y nos vemos entonces en un próximo video.